Buenas tardes, bienvenidos sean a lo que es este video tutorial donde vamos a estar viendo algunas funciones básicas que nosotros disponemos en Excel para realizar ciertos cálculos. También ver la diferencia entre lo que es una función y lo que es una fórmula. Para ello debemos de tener abierto un nuevo archivo de Excel. Vamos a combinar estas celdas y esta de acá. En este lado, al lado izquierdo, vamos a colocar funciones y al lado derecho, fórmulas, para ver la diferencia entre cada una de ellas. Las funciones, recordemos que van a ser todas aquellas pequeñas fórmulas que ya vienen preestablecidas en lo que es nuestro Excel. Y cuando hablamos de fórmulas, van a ser aquellas operaciones o aquellos cálculos que nosotros realizamos de manera manual, nosotros como usuarios. Por ejemplo, si colocamos aquí, vamos a colocar dos datos. Vamos a colocar ciertos números en esta parte de acá para ver ejemplos. Igual de al lado derecho. Voy a colocar los mismos datos que tenemos en esta parte de aquí. ¿Listo? Bueno, lo primero que vamos a hacer es ver la función suma. Lo coloco siempre a este lado de acá. Y la función fórmula. Para ya obtener la suma de mis tres números, presionamos igual. Siempre, tanto una función como una fórmula va a empezar con el símbolo igual. De lo contrario, no vamos a obtener ningún resultado. Entonces, cuando hablamos de función, por ejemplo, tenemos la función suma, que me permite a mí sumar todos mis dígitos que yo tengo en lo que es mi tabla. Repito el procedimiento. Escribo el nombre de la función, en este caso suma. Doy doble clic sobre ella y aquí me está pidiendo lo que son los parámetros o los números que yo quiero sumar. Entonces, selecciono el rango de celdas donde yo tengo mis tres dígitos. Cierro paréntesis, damos enter y obtenemos el resultado. Entonces, este resultado lo obtenemos con una función. Si hacemos esta suma del lado derecho, quiero sumar estos tres dígitos, pero lo voy a hacer con una fórmula que yo voy a insertar manualmente. Entonces, quiero sumar estos tres dígitos. Coloco igual siempre. Doy clic en el primer dígito que está ubicado en la celda L4 más, miren, celda L5 más celda L6. Ahí obtengo yo mi fórmula, doy enter y podemos observar que en ambos mecanismos me permite a mí lo que es poder realizar o obtener mis mismos resultados, tanto con una función como lo que es una fórmula. Este sería un ejemplo para lo que son sumas. Ahora, para dividir, para lo que es realizar una división y una multiplicación, va a ser el ejemplo que realicemos a continuación. Entonces nos vamos, vamos a colocar dato 1, vamos a colocar dato 2,
Lo que vamos a calcular ahorita es una multiplicación. Entonces colocamos igual, multiplicación. En Excel lo vamos a encontrar como un producto. Entonces damos clic sobre producto. Me están pidiendo mis números a multiplicar. Los selecciono, cerramos paréntesis y obtenemos nuestro resultado. Como pueden ver, me da 57.657.600. Copio estos datos para aprender también los diferentes pegados especiales que tenemos. Doy clic derecho, elijo la opción copiar y los voy a pegar en esta parte de aquí. Entonces doy clic derecho también y podemos observar las opciones de pegados que disponemos. Tenemos pegar tal en el formato que nosotros lo tenemos, pegar valores, fórmulas, transponer, o sea, intercambiar lo que son las columnas, formatos y lo que son pegar vínculos. En este caso, vamos a pegar la primera opción o ya sea valores también. Cualquiera de las dos podemos utilizar en el caso que estemos trabajando con datos numéricos. Colocamos aquí multiplicación y vamos a realizar la operación haciendo uso de la fórmula, que sería 10.560, que está ubicado en la celda L11, por 5.460, que está ubicado en la celda L12. Damos Enter y visualizamos que nuestro resultado es el mismo, tanto haciendo uso de lo que es una fórmula como haciendo uso de una función. Ahora vamos a hacer el ejemplo de una resta y una división. Algo muy importante que debemos saber, voy a copiar estos datos aquí abajo, es que en Excel no tenemos lo que es una función para restar y una función para dividir. Entonces lo podemos utilizar haciendo uso de lo que son la fórmula. Entonces, quiero restar estos dos dígitos. Coloco igual, doy clic en mi primer dígito, menos, doy clic en mi segundo dígito y obtengo mi resultado, 5.100. Ese sería lo que es mi resultado. Ahora, si tenemos lo que es la función residuo. La función residuo, se lo voy a colocar aquí aparte. La función residuo, bueno, vamos a hacer mejor aquí para que no nos confundamos. Aquí estamos trabajando las funciones. Entonces, la función residuo me cumple la misma función que restar, pero se le conoce como residuo. Entonces, si escribimos residuo, me dice que proporciona residuo después de dividir un número por un divisor. Entonces, es como el resultado que nosotros obtenemos de la resta cuando estamos elaborando lo que es una división. Entonces, elijo mis números, doy clic, cierro paréntesis, perdón, damos Enter, perdón, aquí. Entonces, selecciono, punto y coma, y elijo el número divisor. Ahí tenemos. Damos Enter. Y vemos que obtenemos el mismo resultado que en esta parte de aquí. Entonces, cuando busquemos una función para realizar una resta, no la vamos a encontrar como resta o restar, sino como residuo. Ahora vamos a realizar un ejemplo de una división como tal. Colocamos igual, seleccionamos el dato, 10.560. En Excel
el símbolo que nosotros utilizamos para dividir es una contrapleca y seleccionamos el otro dato por el cual queremos dividir esa cantidad. Damos Enter y ahí obtenemos, miren, nuestro resultado, 1.93. En este apartado de aquí, vamos a insertar una ilustración. Vamos a ver, para que lo tengamos presente. Es importante que sepamos esta parte. Un asterisco va a ser una multiplicación. Una contrapleca, una división. El menos no va a cambiar, siempre va a ser una resta. Más, pues, una suma. Tenemos también menor que y tenemos el símbolo mayor que. Estos son entonces algunos de los símbolos con los cuales vamos a estar trabajando en lo que es Excel. Por ende, es importante que usted sepa identificar cada uno de ellos. Hacer más grande. Entonces, multiplicación, ya sabemos que la vamos a conocer como un asterisco, división, una contrapleca, resta, pues el símbolo menos, suma o más, menor que y mayor que. Esos serán los símbolos que vamos a estar utilizando. Listo, bueno. En la parte de lo que es también las fórmulas, vamos a estar viendo lo que son potencias. El símbolo de potencia, lo voy a colocar en esta parte de acá. El símbolo de potencia, si vemos, es el que tenemos en pantalla. Vamos a hacer más grande. Y nos sirve para poder elevar cualquier número a la potencia. Entonces, por ejemplo, si decimos elevar 4 a la 5, es como que tuviéramos la multiplicación del número 4 5 veces, que esto me daría, si multiplico todo esto, voy a colocar la función producto, selecciono mis 5, 4, 1024. Entonces, cuando trabajamos con la potencia, lo que hacemos es elevar lo que es 4 a la 5. Este simbolito me dice entonces que este 4 está elevado a lo que es la 5. ¿Cómo lo expreso en la fórmula? Siempre igual 4, el símbolo de elevación a la 5. Damos Enter y vemos que obtenemos el mismo resultado. Este sería para poder calcular lo que son potencias en Excel. Entonces, estas son algunas de las fórmulas básicas que nosotros debemos de saber cómo realizarlas de ambas formas, tanto haciendo uso lo que es una función como también haciendo uso de lo que es una fórmula. Ahora, vamos a realizar, vamos a insertar una nueva hoja, esta parte de aquí, y vamos a ver las funciones max, min, promedio y total. ¿Listo? Para ello vamos a hacer una tabla de 4 columnas. Vamos a agregarle todos los bordes a lo que es mi tablita.
Vamos a colocarle aquí vendedor, colocarle enero, febrero y marzo. En vendedor vamos a colocar ciertos nombres. Enero, febrero y marzo vamos a insertar ciertas cantidades que son las que han vendido nuestros vendedores estrellas de X o Y empresa. Vamos a llenar todos estos datos con números o cantidades. Recuerden, las cantidades ustedes pueden ingresar las que prefieran, no hay problema. No necesariamente tienen que ser las que yo he ingresado. ¿Listo? Entonces, vamos a aprender a calcular un total, a sacar un máximo, un mínimo y un promedio. Igual en esta parte de aquí, vamos a calcular los mismos, menos que lo vamos a hacer por columnas, que iría en esta parte de aquí abajo, y por filas. Okay. Ahí tenemos. Aplicamos borde. Igual manera aquí aplicamos borde. Ahí ya tenemos lo que es nuestra tabla. Podemos darle un color de relleno a mis tres tablitas para que se mire presentable. Listo. Ahí tenemos. Ahora lo que vamos a aprender es cómo sacar un total, cómo realizar un máximo, obtener el número máximo, el número mínimo y el promedio. Entonces, promedio, esta función nos va a devolver lo que es la media aritmética de los números o de rango que nosotros tengamos seleccionado. Máximo, pues esta función nos devuelve lo que es el valor máximo de una lista de números o ya sea de celdas. Y la función min o mínimo, esta función va a devolver lo que es el valor mínimo de una lista de un número o de celdas. Y promedio, la función promedio lo que me hace es promediar ciertas cantidades de datos que yo tengo. Entonces, lo que quiero es obtener cuál es mi total de toda esta columna, cuál es mi total de febrero, cuál es mi total de marzo. Tengo dos opciones para hacerlo. Colocar igual. Con fórmula sería dar clic en el primer dato, clic en el segundo y así sucesivamente. Esto me daría 999.451 para el mes de marzo. Esa es una manera. La otra forma, tenemos lo que son estas opciones. Nos vamos a lo que es la cinta de opciones en la barra inicio y miramos lo que es este simbolito. Me permite a mí realizar una suma automática de los datos que yo tenga antes, ¿sí? Por ejemplo, de todos estos datos. Realizar lo que es la suma. Entonces, ahí automáticamente me ha elegido todo el rango de esta celda. Si me selecciona esta celda que no tiene ningún dato, entonces lo que hago es borrar la celda C11 o borrar toda la información y selecciono el rango que yo prefiero. Ahí está. Y me da el mismo resultado. Esto haciéndolo desde acá, ¿verdad? O como lo miramos en el ejercicio anterior, haciendo
escribiendo nosotros manualmente el nombre de la función suma. Selecciono el rango de celdas que quiero sumar y listo. De esa manera lo podemos hacer. Entonces, hacemos lo mismo para febrero, hacemos lo mismo para marzo. Elijo mi rango, cierro paréntesis y listo. Arrastro esta fórmula y obtengo mi resultado. Esa es otra forma de nosotros automatizar los tiempos en Excel. Puedo arrastrar fórmulas de manera vertical hacia abajo siempre y cuando toda la columna yo vaya a realizar el mismo cálculo, o de manera horizontal hacia los lados. Entonces, voy a borrar estos datos de aquí. Me ubico en el primero. Entonces, esta es una celda activa. ¿Por qué activa? Porque es la que yo tengo seleccionada en la celda C12, si vemos aquí. Entonces, esta fórmula, si yo quiero, la arrastro hacia los lados para no estarla haciendo una por una nuevamente. Entonces, me ubico en este cuadrito que está aquí, arrastro hacia la derecha y ahí obtengo lo que son mis resultados. Si yo me ubico en esta celda de aquí, vemos en la barra de fórmulas que me dice la función suma, me está sumando el rango de celdas de 5 a la de 10 que corresponde a esta parte de aquí. Entonces, lo único que hago es arrastrar mi fórmula. Ahora vamos a ver cómo calcular un número máximo. También lo tenemos aquí, miren, la fórmula max, que ustedes visualizan aquí. Doble clic. Miren, y aparece automáticamente. Nos ubicamos al centro de los paréntesis y lo que hago es elegir mi rango de celdas. Doy Enter y la fórmula máximo lo que hace es sacarme el valor más alto que yo tengo dentro de lo que es esta columna. Podemos ver que es 789.654. Si no lo quiero hacer desde aquí, entonces yo manualmente coloco igual, escribo el nombre de la forma max, selecciono mis datos, cierro paréntesis y obtengo mi resultado. ¿Listo? Arrastro esto hacia el lado y ahí lo obtengo. Entonces, simplemente podemos ir confirmando. 745.236 va a ser el dato más alto para febrero. Y 78.941 va a ser el dato más alto para marzo. Fórmula mínimo. Lo que hace es calcularme o sacarme el dato menor dentro de un rango de datos. Doble clic. Borro los datos que están aquí adentro y selecciono los datos que realmente quiero. Doy Enter y obtengo mi resultado. Me dice que el dato menor es 14.587 y es verídico porque es este de acá. Y el más alto es este. Ahí ya obtenemos nuestro resultado. Un promedio lo calculo de la siguiente manera. Coloco igual, escribimos promedio y elijo toda mi celda para obtener el promedio de todos mis datos. Recordemos, un promedio lo obtenemos de toda la columna enero seleccionando mi rango de datos y es de 16.675. Otra forma de calcular promedio es haciéndolo con una fórmula. Abrimos paréntesis, sumamos todos nuestros datos, cerramos paréntesis y lo dividimos entre la cantidad de datos que tenemos. Si vemos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Entonces lo divido entre 6 y vamos a observar que me da el mismo resultado que con la función. El de aquí fue utilizando la función promedio y este fue realizando una fórmula. Entonces cualquiera de las dos opciones nos van a servir demasiado. Arrastro y obtengo mis resultados. Entonces, ahí ya tengo lo que es mis datos, los cálculos de manera vertical. En esta tabla de aquí lo vamos a hacer de manera horizontal.
El total va a ser la suma de estos tres datos. Entonces, voy a hacer un ejemplo para cada uno de ellos. Coloco igual, suma, selecciono mis datos que quiero sumar y me dice que son 785.689. Esta es la suma de manera horizontal. El máximo de esos tres números, miren, coloco la función más, selecciono el rango de celdas, cerramos paréntesis, y el número más alto o elevado es 745.236, que pertenece al mes de febrero. Mínimo, repetimos el mismo procedimiento, igual, min, selecciono mis datos y me dice que el dato mínimo van a ser 20.000. Promedio va a ser igual a promedio, selecciono mi rango, cierro paréntesis y ahí obtengo mi promedio de lo que es 261.896.33. Entonces, de esa fórmula es como nosotros podemos utilizar estas funciones básicas en lo que es la parte de Excel, correspondiente a lo que es los ejercicios que desarrollamos el día de hoy. En estas dos hojitas vamos a dejar una asignación que va a estar subida en la plataforma de Classroom para que la puedan entregar. Entonces, nos quedamos hasta aquí y nos vemos en la próxima clase.